La segunda ola de la pandemia por el nuevo coronavirus continúa su avance por toda Europa, marcando nuevos máximos históricos de contagios en al menos 7 países. Alemania registra 4.000 nuevos casos al día y suma más de 340.000 infectados. Austria, República Checa, Polonia, Croacia y Eslovaquia sumaron récords de contagios en un solo día, y Francia confirmó casi 20.000 casos diarios. Más de la mitad de los nuevos casos de todo el mundo se están presentando en el viejo continente. Y ahora la Unión Europea quiere unificar las restricciones. Van a establecer zonas rojas, zonas naranjas y zonas verdes y se van a evaluar en función de criterios comunes, los mismos para todos. El primero es la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El segundo es el número de test positivos en la última semana y el tercero es el número total de test que se han hecho en esos últimos 7 días. La tasa de contagios en Europa por cada 100.000 habitantes es liderada por la República Checa con 493 casos. Le sigue Bélgica con 402 contagios, Países Bajos con 364, España con 308 y Francia con 293 infectados. Todos sentimos que las grandes ciudades, las áreas urbanas, son ahora el escenario donde veremos si podemos mantener la pandemia bajo control en Alemania, como lo hemos hecho durante meses, o si perdemos el control. Según investigaciones médicas de la Unión Europea, el virus se disemina principalmente entre los jóvenes, por lo que las autoridades en todos los países se han visto obligados a aplicar nuevas restricciones para que los hospitales no colapsen otra vez y los médicos no tengan que elegir a qué paciente salvar. Tenemos las medidas, estamos tratando de aplicarlas en su totalidad. Por eso lo llamo una carrera contrarreloj, porque creo que todavía la ciudadanía puede hacer un esfuerzo y nos estamos preparando para todo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un toque de queda en París y otras 8 ciudades durante las próximas 6 semanas. Entre las nuevas restricciones, no se podrá realizar reuniones dentro de las casas o espacios públicos y privados. El objetivo de manera precisa es frenar el virus, hacer que esos 20.000 casos nuevos diarios pasen a 3.000 o 5.000 casos al día. Nuestro objetivo es reducir los contactos privados, que son los contactos más peligrosos. Lo que llamamos el toque de queda es una medida pertinente. Aunque el número de contagios se ha incrementado en toda Europa de forma exponencial, la tasa de fallecidos se redujo considerablemente en relación a la primera ola de la pandemia. El motivo, el SARS-CoV-2 sería menos agresivo debido a su proceso de adaptación al medio ambiente. Es por eso que en la segunda ola, y si es que hay una tercera ola, su agresividad es menor, pero su capacidad de infectar es mayor, lo compensa. Entonces, tenemos en la segunda ola del SARS-CoV-2, en el COVID-19, muchos infectados, pero menores tasas de mortalidad. Pero también hoy conocemos mejor esta enfermedad, en gran parte gracias al aporte fundamental de un grupo de médicos italianos. A principios de abril de este año, investigadores médicos del Hospital Policlínico de Milán en Italia realizaron 38 autopsias a personas fallecidas con la COVID-19. Un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud no autorizaba, pero lo que se descubrió fue sorprendente y salvando muchísimas vidas. La enfermedad no solo generaba una neumonía, sino también una exacerbación de nuestro sistema inmune, que es la famosa tormenta de citoquinas, que a su vez produce problemas cardiovasculares y neurológicos. Estas autopsias permitieron descubrir que este virus causa problemas en la sangre, como la trombosis. Nuestro propio sistema inmune, de manera exagerada, al tratar de defenderse de forma desesperada contra este virus, también nos hace daño, ¿no? Y eso genera, pues, problemas sistémicos, problemas de coagulación, trombosis. Es por ello que actualmente el uso de corticoides, antiinflamatorios y anticoagulantes es fundamental para ayudar a combatir la enfermedad. Los glucocorticoides tienen esa función, apagar al sistema inmune de manera drástica. Entonces, cuando hay ese tipo de exageración en la respuesta inflamatoria, se utilizan estos corticoides para apagar todo este gran fuego inflamatorio. Al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud
prohibió el uso de corticoides, pero después de este descubrimiento, tuvo que cambiar de opinión. Volvamos a la segunda ola de la pandemia en Europa. En España también se han incrementado los casos de COVID-19. Su Ministerio de Sanidad notificó 11.970 nuevos contagios y 209 fallecidos, siendo la Comunidad de Madrid la que acumula el 22% de los casos, algo que ha llevado a las autoridades a aplicar nuevamente restricciones, como el cierre de bares y restaurantes que ahora solo podrán servir comida para llevar. Los madrileños podrán ir a sus trabajos o escuelas, pero no salir de la ciudad sin un motivo importante. Lo que preocupa es que los hospitales están al máximo de su capacidad. Aunque son medidas, a mi juicio, insuficientes porque son medidas mínimas, pero sí pueden contribuir a impedir que lleguemos al colapso que había en marzo. Hace algunos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las restricciones de movilidad en la capital española impuesto por el Ministerio de Sanidad, asegurando que la medida era una injerencia del poder público en los derechos fundamentales de los ciudadanos. El tribunal dice que es consciente de que medidas hay que tomar y que la situación es grave, pero lo que viene a decir es no corresponde, no es adecuado tomar estas medidas por el procedimiento que se han tomado. 10 municipios de la Comunidad de Madrid eran afectados por medidas como restricción a la movilidad limitando la entrada y salida de personas de estos municipios, un máximo de 6 personas para todo tipo de reuniones dentro o fuera de espacios públicos o privados, aforos máximos de 1/3 de la capacidad en lugares de culto y velatorios, reducción al 50% del aforo en los locales comerciales y servicios al público, al igual que las escuelas, y el 60% en caso de instalaciones deportivas al aire libre. Es un poco desesperante, la verdad, no saber qué va a ser el día de mañana, pero entiendo que tal y como están los casos ahora en Madrid, el confinamiento, si es la única solución, pues es lo que habrá que hacer. Sin embargo, todas estas restricciones recuperaron su vigencia luego que el gobierno español decretara el estado de alarma, dejando sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las medidas que nosotros pongamos en marcha en la Comunidad de Madrid serán medidas acordes al desafío y a la evolución de la pandemia, siempre respetando las competencias de la Comunidad de Madrid, siempre en coordinación con la Comunidad de Madrid y siempre en beneficio de la defensa de la salud pública de los madrileños y las madrileñas. En España también se está utilizando antivirales y corticoides para tratar la COVID-19. Productos como el Remdesivir han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Hay menos mortalidad relacionada con la enfermedad, una estancia hospitalaria menos extensa que la que había en la fase inicial de la pandemia y una necesidad de ingreso de cuidados intensivos menor. Durante la primera ola de la pandemia por COVID-19 en Europa, se trató a los pacientes con medicamentos prácticamente a ciegas. Se desconocía su comportamiento y las reacciones adversas. Los más utilizados eran la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir. Se comprobó que estos medicamentos no tenían un efecto beneficioso muy importante y que incluso en algunas ocasiones podían tener la posibilidad de tener efectos secundarios importantes. En Italia se alcanzó el máximo histórico de contagios con 7.332 casos diarios, lo que provocó que el gobierno implementara varias medidas de urgencia. El uso obligatorio de mascarillas en todo el país, la prohibición de reuniones de más de 6 personas en las casas que no pertenezcan al núcleo familiar y al cierre de bares y restaurantes. Debemos ser estrictos y duros. Mientras antes enfrentemos este asunto, más pronto lo superaremos. Todo esto estaba previsto. La segunda ola se esperaba después de las vacaciones. Estaba bien permitir 2 o 3 meses de actividad económica durante los meses de verano. Pero aquí estamos, enfrentando esta segunda ola. Además, se prohibió las fiestas privadas en interiores o exteriores y la asistencia de público a eventos deportivos durante los próximos 30 días.
No podemos permitirnos distracciones, no podemos bajar el nivel de concentración, el nivel de atención. Por eso promulgamos estas nuevas medidas que involucrarán más sacrificios. Pero estamos convencidos de que respetando estas medidas, podremos, siempre con el criterio de adecuación y proporcionalidad, afrontar esta nueva fase. Por otra parte, el primer ministro de Portugal, António Costa, anunció que en todo el país entrará en vigencia el estado de calamidad, que entre otras cosas, reduce a un máximo de 5 personas las reuniones en la calle, restaurantes y espacios comerciales, además del uso de la mascarilla en la vía pública y limitaciones para bodas. Los que infrinjan las medidas podrían recibir multas hasta de 10.000 euros. Portugal suma ya 90.000 contagios y más de 2.200 fallecidos por el nuevo coronavirus desde que empezó la pandemia. Tenemos el servicio más lleno que hace 2 semanas y estamos ya en la necesidad de abrir más camas. Solo en Lisboa, capital de Portugal, la capacidad de unidades de cuidados intensivos supera el 70% en los hospitales y en todo el país los test arrojan un 8% de positivos. Finalmente, en el Reino Unido se ha registrado el segundo peor dato de toda la pandemia, con 19.724 nuevos casos en un solo día.